¿Cómo está? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo, saludarla. Y en el marco del próximo 19 de octubre, este marco ya por arrancar y sobre todo una semana sin duda de intensa actividad para prevenir, para atender el cáncer de mama. Ese es nuestro tema el día de hoy, el cáncer de mama, lucha y esperanza. Así que les agradezco en nombre de Rocío López Ruelas, titular de este espacio, que nos acompaña en los siguientes minutos, y le doy también la más cordial bienvenida a nuestras invitadas y nuestros invitados esta mañana. Doctor Juan Carlos Vázquez Limón, jefe del Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Doctora Aida Araceli Silva García, encargada del Servicio de Oncología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña la doctora Cristina Cerda de la Torre, encargada del área de diagnóstico de patologías mamarias del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Fray Antonio Alcalde, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Gracias. Doctor Eduardo Curiel, jefe de la Clínica de Mama del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan Menchaca, ¿cómo está? Trini, con el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adira Montserrat Fierro Villa, directora operativa de Fundación Universidad de Guadalajara, Asociación Civil. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con tu auditorio. ¿Qué sí y qué no es cáncer de mama? Y claro que me refiero a estos mitos, a estas realidades, a lo que uno en el colectivo pudiera tener y cómo lo percibimos como sociedad, pero cómo es en la realidad. Doctor Juan Carlos, quisiera empezar con usted. Bueno, el cáncer de mama es una patología que es muy común. Hablando de cáncer, es una enfermedad en la que existen células anormales y que pueden crecer de manera descontrolada y dar problemas en el propio órgano o en otros sitios. Entonces, es una patología que en la actualidad es tratable, que se puede detectar, hay screening, hay detección y se puede detectar en etapas tempranas con buenos tratamientos y con muy buena calidad de vida y buenos resultados, incluso estéticos. Y que si nos tardamos un poquito más en la detección, también es un tratamiento más complicado, más difícil. Entonces, esto, ¿cómo lo percibimos? Bueno, como un problema de salud pública, y es importante que estemos y que sepamos que existe detección. Hay para otros cánceres que no existe detección como tal, y no hay más que hacer hasta que se presentan los síntomas. En este caso, sí hay mucho que hacer antes de que las pacientes tengan síntomas de cáncer. Y la misma pregunta le hago, doctora Silva, porque una sobreviviente me decía hace unos días, el cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Así es. En la actualidad hay muchos tratamientos, muchas opciones para darles a las pacientes, y ya se puede decir, ese símbolo de muerte, pues gracias a Dios ya lo hemos estado quitando, y esto como a base de la detección oportuna. Lo mismo que una paciente logremos detectarla con una lesión o una tumoración pequeña de menos de 2 centímetros, o aún más, que le hagas una mamografía y que en la mamografía no se vea ninguna, en la mamografía se ve una lesión ahí mínima, pero que no se palpe nada a ella. Eso es lo mejor, eso es lo que llamamos detección oportuna. Y quizás en ese caso, la paciente nada más necesite la cirugía y no necesite las otras opciones de tratamiento. Entonces, prácticamente estamos hablando, se podría decir, casi curada, ¿no? O sea, en cáncer no podemos decir término así como curación al 100%, porque hay otros factores pues para poder decir eso, pero la piedra angular de esto es la detección oportuna, que las pacientes acudan a hacerse sus estudios, y con una detección temprana podamos tener mejores resultados en lo que viene siendo la sobrevida de estas pacientes. Yo decía, ¿qué se entiende como cáncer de mama? Y por ejemplo, desde la asociación civil, ¿no?, de esta ciudadanía organizada, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan estas mujeres cuando llegan a pedirles ayuda? ¿Y qué reflejan sobre el conocimiento o desconocimiento del cáncer de mama? Claro que sí, esa es una excelente pregunta, porque, bueno, en Fundación Universidad de Guadalajara nos dimos cuenta de un problema, ¿no? El Estado de Jalisco no puede abarcar, si bien es cierto, existe mucha información, no podemos decir qué es cierta y qué no es cierta, porque por un lado tenemos el consumo de información es tanto que no podemos estar diciendo que sí es verdad y que no. Y por otro lado, no podemos abarcar la detección oportuna, ¿no? No tenemos un sistema en el Estado que nos alcance
a detectar de manera oportuna para todas y para todos, porque incluso también se da en hombres, ¿no? Y no me dejarán mentir los especialistas. Entonces, ¿qué hace la Fundación? Ante este problema se suma, nos ponemos el moñito rosa y entonces tratamos de llegar hacia todos los rincones. Luego, ¿qué pasa? Cuando uno habla de una enfermedad, de un cáncer, lo asocia con dinero o lo asocia con un recurso que no se tiene, ¿no? Entonces, la Fundación, lo que hacemos y esta labor tan grande y tan bonita es precisamente acercarlo a todas las orillas y con todos los que podamos, sin necesidad de hacer esta discriminación de que si tienen o no tienen los recursos, porque muchas veces es esta falta de información que les impide llegar a ser diagnosticadas. Una, porque la persona que tiene un dolor en el pecho está preocupada por qué comer probablemente y no por el dolor del pecho, ¿no? Entonces van retrasando estas enfermedades hasta que ya se vuelven pues un tumor, algo que ya no pueden ellas contrarrestar o ellos contrarrestar. Y en Fundación pues no queríamos eso. Queríamos llegar a todas, y no nada más a la comunidad universitaria, sino a todo el estado de Jalisco. ¿Ustedes han palpado la comunidad universitaria? ¿Son jóvenes casos de cáncer de mama? Sí. ¿En qué edades? Nosotros abrimos la campaña desde los 18 años en adelante. Y desde los 18 años porque la importancia de la autoexploración luego suele ser un tema tabú, no lo hacen mes con mes, entonces queremos educar de manera correcta, poner la información verídica, lo que sí tenemos que escuchar, avalado por especialistas, todo lo que informamos es avalado por especialistas y además proveerles un servicio de consulta totalmente gratuito. A ver, doctor Eduardo, hablando de edades, uno de los mitos podría decir que a las mujeres jóvenes no les da cáncer, pero eso es algo que ha cambiado. Totalmente. Sí, realmente, viendo las estadísticas del último año, 45% de las mujeres que tuvieron cáncer en nuestro país son mujeres menores de 50 años. Entonces, son mujeres jóvenes ya, mujeres que están menstruando, mujeres que pueden tener la posibilidad de estar embarazadas y pueden tener esto. Entonces, es muy importante que se maneje de que las mujeres, la edad no las está protegiendo totalmente. Entonces, y hay otro punto, las mujeres que son menores de 50 años, que están menstruando, tienden a tener tumores que pueden llegar a ser más agresivos. De ahí la importancia de detectarlos en forma más temprana. ¿Por qué? Porque los tumores depende, hay que hacer una división. Hay tumores que dependen de las hormonas y hay tumores que no dependen de las hormonas. Las mujeres que tienen menos de 50 años, la mayoría son independientes del estímulo de las propias hormonas y eso las confiere más agresividad. Y las mujeres que son mayores de 50 años y ya están en etapa menopáusica, son mujeres que los tumores a mayor edad tienden a ser menos agresivos. Entonces, por eso la importancia de que las mujeres jóvenes, si se tocan una bolita, un nódulo, inmediatamente atender. Pero a partir de los 40 años deben de acudir a hacerse una mamografía o un ultrasonido. A ver, por ejemplo, es que ahí me brinca, si hay más casos de cáncer de mama en jóvenes, ¿por qué es a partir de los 40 la mamografía? ¿Por qué no a partir de que tienes 18 años, ya eres adulta, ya puedes llegar siendo responsable de tu cuerpo y hacerte una mamografía, doctora? Mira, realmente las mujeres jóvenes tienen mucho tejido glandular. El tejido glandular es difícil o puede ocultar lesiones que podemos llegar a ver en la mamografía. Por eso también la importancia de otros estudios, como en el caso del ultrasonido. El ultrasonido, para cuando el tejido, hay mucho tejido glandular, es mucho más sensible, podemos ver las lesiones mucho más fácil, caracterizarlas, que en la mamografía. Sin embargo, después de los 40 años hay lesiones que únicamente se ven en mamografía. Entonces, como es el grupo de mayor riesgo de los 40 en adelante, por eso sí se recomienda este estudio de los 40 en adelante. Hay ciertos casos muy específicos que, por ejemplo, si en una gente joven tuviera una bolita y en el ultrasonido vemos una lesión con ciertas características, inmediatamente la pasamos a mamografía para hacer toda la caracterización completa. Pero son ciertos casos muy específicos. Entonces, realmente la mamografía, la utilidad como tal, es de los 40 en adelante, ya que con la edad ese tejido glandular empieza a involucionar.
hay más reemplazo graso y disminuye el tejido glandular, y la mamografía es más útil también porque podemos llegar a ver las lesiones más fácil. Entonces, por eso sí la edad es importante para definir según el estudio. A ver, ¿es cierto que cuando ya se detecta una bolita, o sea, ya cuando una paciente o un paciente llega a tocarla, sentirla y empieza a molestar, quiere decir que ya el avance de este mal es, híjole, que a veces ya no puede retroceder, ¿no? O sea, ya no estás tan a tiempo en la detección? Lo importante es no detectar cuando no está presente un nódulo, una bolita, ¿no? Eso es lo ideal. Claro. Eso es lo ideal, que nosotros pudiéramos detectarla cuando no se palpe nada, porque es una etapa muy temprana. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, en cuanto a la intervención de medicamentos, cirugías, etcétera, entre aquel que se detectó cuando ya estaba la bolita o aquella que se detectó con una mamografía que se hace cada año a partir de los 40 años? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si es una lesión que no se palpa, probablemente sea un cáncer in situ, por decirlo así, que apenas empiece y con la pura cirugía tenga. Ya si estamos hablando de otro tipo de tumor que es el invasor, se hace la cirugía para mama, pero se puede hacer una cirugía más conservadora, o sea, no quitar todo su mama, quizás nada más un cuadrante, y la paciente, bueno, ya como les comentaron, dependiendo de que si es dependiente de los estrógenos o no, ya pasará a tratamiento, pero probablemente ni siquiera ocupe quimio. Pero si es una paciente que tiene un tumor, digamos, de 5 centímetros, de primera instancia ya no se puede operar. Tendría primero que ponerles algún tratamiento que ya el oncólogo médico nos explicará, para poder hacerla chiquita la bolita y poder operar después a la paciente. Aparte, la sobrevida cambia mucho. No es lo mismo un tumor que apenas inicia, que la sobrevida, como les había comentado, puede ser hasta del 98%, a una tumoración más grande que la sobrevida a 5 años puede ser del 60, del 20, dependiendo en la etapa en la que esté. Y si nos vamos todavía más, las células ya agarraron por la sangre y ya se fueron a lo mejor a los pulmones, a los huesos o al hígado, y ahí sí ya pues la sobrevida es bastante corta, ¿no? Así es, vamos a hacer una pausa, es muy breve, le pido que se quede con nosotros, acompáñenos. Hola, soy Alejandra Guzmán. Y gracias a que detecté a tiempo mi cáncer, soy sobreviviente. Y me gustaría invitarte a que explores siempre y te busques y comas bien y hagas ejercicio y te quieras mucho. Acuérdate que muy a pecho, cerca de tu corazón. Bueno, pues estamos hablando del cáncer de mama, esta lucha y esperanza para muchas mujeres y muy pocos hombres, pero también se presentan casos de ellos. Así que platicando con el doctor Juan Carlos, yo le preguntaba si cómo van precisamente clasificando la enfermedad a tal punto que requieren diferentes tratamientos. Cada paciente es muy diferente una de otra, por ejemplo, hablando específicamente de mujeres. Totalmente. Desde el punto de vista de tratamiento tenemos 3 modalidades importantes: la cirugía, las radiaciones y los medicamentos. Entonces, ¿qué necesitamos definir primero? Si es en realidad algo maligno y ya tenemos el diagnóstico, le ponemos el nombre a la enfermedad, ¿no? Cáncer de mama. Y después, con varios estudios y la revisión, le ponemos el apellido que es y lo que es qué tan avanzada está la enfermedad, y que es casi la segunda pregunta que le genera a los pacientes. Bueno, ¿y estoy a tiempo? ¿Estoy muy avanzado? ¿Cómo estoy? ¿No? Entonces, en las etapas tempranas, como bien mencionó la doctora Araceli, es con una mayor expectativa de vida, mejor pronóstico y con tratamientos menos agresivos. Una cirugía que puede conservar la mama, que tal vez no sea necesario quitar ganglios y no se hincha el brazo. Pero si ya estamos en una etapa 2, ya cambia un poquito ahí la cosa, ¿no? Y luego si nos vamos a una etapa 3, es posible que se haga una cirugía, pero ya una mastectomía radical, que es quitar toda la mama, quitar ganglios, o que le tengamos que dar primero un tratamiento con medicina,
generalmente quimioterapia, para disminuir el tamaño de la enfermedad. Puede ser que sea demasiado grande para operar. Entonces, tanto en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3, lo más importante del tratamiento es la cirugía. Siempre que se pueda quitar la enfermedad hay que quitarla. Sin embargo, en la etapa 3 ya nos vemos un poquito más complicados en eso, de si cirugía primero y después dar quimioterapia, o primero dar quimioterapia para disminuir el tamaño y después poder hacer la cirugía. De hecho, se podría hasta quitar el músculo. En algunos casos se hacía previamente de quitar músculos pectorales. En la actualidad, ya con el uso de la radioterapia y con precisamente las quimioterapias o terapias orales como terapia endocrina, no es necesario algunas cirugías ya tan radicales, ¿no? Por eso se llama radical modificada. Cada vez es tratando de conservar más la función. Y están llegando a tiempo, doctora Cristina, están llegando a tiempo la mayoría gracias a las campañas, gracias a la información. Por eso se está incrementando el número de casos. Según el INEGI, en sus últimos estudios, su reporte al 2019, se ha incrementado del 2010 al 2019 en un promedio de 10 años, 53% la cifra de incidencia de cáncer de mama, sobre todo en mujeres. ¿Sí es así de grave? Sí. Sí, la verdad es que cada vez vemos más cáncer de mama. Afortunadamente, como lo dices, cada vez es en etapas más tempranas. Eso es la buena noticia. Cada vez hay más concientización de la población de revisarse, de hacerse sus estudios, y digo, este mes que afortunadamente a la población les cae el 20, ¿no? De tener que revisarse. La verdad es que antes llegaban estadios, como dice el doctor, de etapa 4, o sea, impresionantes, que las pacientes decían, es que yo no sabía. Y dices, híjoles, ¿cómo llegaban a ese nivel? Ahorita, afortunadamente, vemos lesiones desde 5 milímetros, 6 milímetros, que son lesiones súper pequeñitas, y desde entonces podemos llegar a diagnosticarlas. A ver, por ejemplo, ahí, cuando se alcanza a detectar con la mamografía, y ¿qué es lo que sigue cuando da positivo a cáncer? Después de que se vio esa manchita, ¿qué sigue? Primero, bueno, es la detección. Nosotros le decimos un estudio de detección o de screening, que es como el estudio inicial. Posterior a eso se hace un estudio de diagnóstico. Hacer un estudio como más consciente para ver si hay ganglios axilares, para ver si hay otras lesiones asociadas a esa o es una lesión única. Y después de eso sigue hacer una biopsia. Generalmente las biopsias también, esto también ha evolucionado, las biopsias se hacen, son estudios que se pueden hacer percutáneos, se hace con una aguja, es allí mismo en el área de radiología, son súper rápidas, en 20 minutos hacer una biopsia de mama, según el tipo de lesión que sea, hay lesiones que se hace la biopsia por ultrasonido, hay lesiones que se hace por mamografía según las características. Y ya con eso se tiene un diagnóstico. O sea, con eso ya sabemos qué cáncer es, el tipo de cáncer y las características. Y eso es algo muy rápido. O sea, de cuando estamos haciendo una detección a cuando se tiene el diagnóstico, puedes tenerlo en una semana, por ejemplo. O sea, ya afortunadamente ha cambiado mucho y el diagnóstico es súper rápido. Y en estos diagnósticos, cuando se le da el aviso, la noticia a estas mujeres, sobre todo, ¿no? Que es lo que vamos a señalar, que también hay hombres, pero regresan a su atención, a su revisión, son muy constantes, son cuidadosas, o sigue a veces este temor, este miedo a enfrentarse al cáncer, y sobre todo también el miedo a verse exhibidas, por ejemplo, en su cuerpo, decir, mejor yo me quedo en mi casa porque no quiero que me vean, no quiero que me toquen. ¿Qué pasa, doctor? Bueno, pues lo primero qué bueno que se toque el punto, hay que insistir, que no le tengan miedo a las biopsias, porque nos sucede que nos estrellamos cuando nosotros ofrecemos ante la sospecha de un tumor, decirle, te voy a hacer una biopsia, el paciente puede no regresar, por temor a algo que es totalmente falso. Hablan de que si se funciona, el cáncer se riega. Esto es totalmente falso y esto qué bueno que nos da la oportunidad de tocarlo. Si en un momento dado hay sospecha, la biopsia es la que nos va a dar la pauta para seguir. ¿Por qué? Porque no nomás nos va a decir si es un cáncer o si es benigno. Si nos va a decir si es un cáncer, nos va a decir qué tipo de cáncer es y cómo tratarlo. Ya ahora incluso hay tumores que
preferimos trabajar en equipo con los oncólogos médicos y no operarlos. Los mandamos primero a tratamiento, ellos buscan reducir el tumor y ya después los operamos. Se manejan diferentes tipos de cirugía. Yo diría que tumores pequeños, se conserva el pecho, se puede hacer, incluso hay unas técnicas nuevas que se llaman técnicas de oncoplástica, que es ofrecerle un plus al paciente. Imagínate, antes parecería absurdo que tenías un cáncer y vas a salir con unas mamas que te gusten, que te hagan unas mamas de reducción, que te disminuyan el tamaño del cáncer que tienes, del tamaño de la mama que tiene cáncer, y la otra mama te quede simétrica. Entonces, ya cirugía plástica también participa con nosotros. Entonces, en tumores pequeños les podemos ofrecer la curación, muchas veces no tener que dar quimio, no tener que quitar ganglios, como decía el doctor Juan Carlos, y a veces quedaban con una mama de un tamaño y otro. Ahora ya entra cirugía plástica y puede hacer la simetrización, entonces los pacientes quedan muy contentos. Pero también hay que señalar, cirugía conservadora, cuando se conserva el pecho, se tiene que consolidar con radiaciones. Hay que quitar ese miedo también. La radioterapia no es mala, la radioterapia sirve para curar. Y también quitar el estigma. Las novelas y las películas han hecho algo muy injusto hacia la quimioterapia, que es que la gente tenga pavor y terror a la quimioterapia. Las técnicas de lo que vienen siendo los nuevos esquemas de quimio son muy llevaderos, los pacientes generan su propia experiencia y la mayoría mencionan que lo esperaban mucho peor. Entonces, la medicina ha cambiado y la oncología ha cambiado para muy bien. ¿Qué porcentaje de las mujeres son candidatas a este tipo de cirugía estética? O sea, que después de que se hace un procedimiento de extirpación de mama o no, que se hace esto que nos está platicando, pueden acceder a este tratamiento. Para que estéticamente también, ¿no? Vuelvas a tener... Yo señalaría como 3 escenarios. 1, tumores pequeños que nos permitan quitar el tumor sin dejar un defecto significativo. 2, grandes tumores que se hace la biopsia, se ve el tipo de tumor y los oncólogos médicos dan medicamentos y hacen el tumor pequeño y se puede hacer cirugía conservadora. Y un tercero, que no se pueda conservar porque tenga algo que se llama multicentricidad, que sean muchos focos de cáncer en la mama. Entonces se puede quitar la mama y se puede colocar una prótesis. Entonces, si te fijas, cada vez el equipo de tratamiento ya no es exclusivo de algunas especialidades. Dicen que 6 de cada 10 mujeres pueden aspirar a una reconstrucción mamaria. Pues depende de la etapa. Depende de la etapa, depende, o sea, puede ser la reconstrucción inmediata o puede ser posterior. Entonces yo diría que prácticamente todas pueden aspirar a la reconstrucción de diferente forma. Una pudiera ser a la hora de la cirugía, que se hace, como decía el doctor, se pone el implante y ya sale que es una reconstrucción inmediata. O las pacientes que en ese momento no se les puede hacer la reconstrucción, pero una vez terminando su tratamiento oncológico completo, pasan a hacer la reconstrucción de cirugía plástica y ya termina, digamos, todo el ciclo, ¿sí? Entonces, prácticamente todas pueden tener reconstrucción. Hay una parte que me preocupa, que son los ganglios. Bueno, los ganglios, ahorita ya hay métodos, como se había comentado, que puede ser nada más quitar un solo ganglio, mandarlo a examinar en ese momento con una técnica, que se llama ganglio centinela, y si el ganglio sale negativo, automáticamente ya no se tiene que quitar todo. Si sale positivo, entonces sí hay que quitar los ganglios. Y precisamente esto es para evitar que el brazo se les vaya a poner así, pues le vamos a decir que grueso, grande, que se llama linfedema realmente. Entonces ahorita se pueden operar pacientes sin quitarle los ganglios y con una cirugía conservadora o con una reconstrucción inmediata, pues les va a ir muy bien. Exacto. Vamos a hacer una pausa. Independientemente del tratamiento oncológico posterior, si eso es lo quirúrgico. Vamos con los medicamentos entonces al regresar de la pausa, si le parece. Quédese con nosotros. Estamos hablando del cáncer de mama, lucha y esperanza, y ya hablamos de esas cirugías, hasta de la reconstrucción, pero hay un tema muy importante que son los medicamentos. Y cuando escuchas a sobrevivientes de cáncer de mama, suplican por los medicamentos, porque tú puedes llegar a una terapia, quimioterapia,
pero posterior a estas hay otros medicamentos que se tienen que aplicar y que no hay medicamentos, doctor. Eso es importante porque, como ya mencionamos, la cirugía es la piedra angular cuando se puede retirar el tumor, porque lo estás quitando. Entonces, de eso existe desde hace siglos. La radioterapia tiene como desde 1900, pero los fármacos para tratar el cáncer empezaron en los años 50 y ya con un boom más importante en los años 70. De tal manera que antes se decía que los tumores diseminados, que ya estaban en varios órganos, no había que tratarlos. Se dejaban sin tratamiento, porque no había medicina. Entonces no podías quitar los dos pulmones, el hígado y la mama, ¿no? Es incompatible con la vida. Entonces estos medicamentos nos han dado la oportunidad, primero en etapas avanzadas, donde no se puede con algo de cirugía quitar la enfermedad, controlarla. Entonces algo muy importante. En la actualidad en varios cánceres, y cáncer de mama es un ejemplo muy importante de ello, buscamos aún en etapas 4, que se van a otros órganos, hacer las enfermedades crónicas, que las pacientes vivan por años controladas. Entonces los escenarios de la quimioterapia, uno es ese, otro es después de las cirugías, ya con los datos que tenemos cuando se retira el tumor, los ganglios, etcétera, que ya se habló, sabemos qué tan avanzado estaba, qué tan agresivo es el comportamiento de la enfermedad, lo que comentaba el doctor Barragán, y con eso nosotros decimos, ¿esta paciente se beneficia o no de darle una quimioterapia preventiva? Es decir, tiene alto riesgo, es más probable que regrese la enfermedad, vamos a dar algo preventivo. En los casos de etapas más tempranas puede ser no necesario, y también ya se mencionó que depende del comportamiento, si responde o no a las hormonas, o a veces lo comentamos en el consultorio que se alimentaba de las hormonas el tumor. Entonces tenemos tratamiento para bloquear a las hormonas también. Entonces no solo es quimioterapia, también hay la llamada terapia hormonal, que es bloquear. ¿Y eso significa que tus periodos no llegan? O sea, la vida normal de una mujer se altera, ¿en qué sentido? Bueno, con la quimioterapia, si son pacientes que aún estaban reglando, puede ser que se retire de manera temporal la regla y después regrese, o si ya estaban cerca de la menopausia, ya no vuelva. Con la terapia hormonal pasa algo similar. También es importante mencionar que si son las pacientes menopáusicas, podemos usar algún tipo de terapia hormonal distinta que si todavía no son menopáusicas. Y los síntomas son, en las que no son menopáusicas, como si las hiciéramos menopáusicas, algo parecido. Los bochornos, algunos dolores de cabeza, ese tipo de molestias, pero que son latosas, pero no peligrosas, ¿no? Entonces, muy llevaderas. Y también existen las llamadas terapias blanco, que en la actualidad ya se conoce algunas mutaciones que hacen que crezca el tumor y podemos bloquearlas. Hay una en particular que se llama HER2, que las pacientes, hay un fármaco que la podemos bloquear, que las pacientes lo conocen como la vacuna. Porque ellas nos lo dicen, me están poniendo la vacuna, o a la paciente que está aquí afuera le dan la vacuna y a mí no, ¿por qué? Entonces decimos, bueno, porque la paciente que está allá afuera sí tiene este marcador que nos dice que responde a la vacuna. En tu caso no. Le podemos dar la vacuna y dar efectos secundarios. Entonces tenemos quimioterapia, terapia hormonal, terapia blanco, que es el trastuzumab, o también conocen como la vacuna, entre otros. Y hay nuevos fármacos actualmente que van dirigidos contra diferentes alteraciones de los tumores. No solo en mama, pero mama es uno de los punta de lanza donde se ha ido investigando este tipo de alteraciones genéticas o de las vías de crecimiento de los tumores, y que se puede explotar para buscar un medicamento que bloquee en algunas áreas del crecimiento del tumor. Ahora, se escucha muy bonito cuando sí hay toda esta, ¿no?, infraestructura, todos estos medicamentos, todo este listado, que no tendría por qué morir ni una sola mujer, ¿no?, que llegue obviamente a tratarse a tiempo. Sin embargo, no está sucediendo, y las asociaciones civiles en ese caso están trabajando a 1000 por hora, ¿no? ¿Cuánto han dedicado de dinero, tiempo y esfuerzo? ¿Cuántas mujeres atendidas en la asociación de la universidad? Bueno, todo el mes de octubre abrimos la campaña de cáncer de mama. En un inicio solo pusimos 1000 consultas, que gracias a los egresados de la universidad, egresados de la Universidad de Guadalajara y de los hospitales civiles, las están donando. Son chicos que ya salieron, y me da mucho orgullo decir que son ellos los que las están tratando, pues, porque fueron enseñados. La campaña es solamente prevención, o sea, es solamente detección. Es detección. Una vez que se detectan, a partir de ahí los pasamos a tratamiento con los hospitales civiles. La detección es,
Sucedió algo muy chistoso durante la pandemia, lo comentábamos fuera del aire, que la gente dejó de tratarse normalmente, ¿no? O sea, evitabas un hospital, evitabas estar yendo o contagiarte, salir de casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se nos juntaron o se nos acumularon todos estos síntomas, pues un año y medio, que se acumularon los síntomas. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, tratar de también quitarles un poquito toda la carga a los hospitales civiles, porque desgraciadamente, aunque en octubre se celebra el cáncer de mama está siempre, ¿no? Sí, claro. Siempre, todos los días, desde enero a diciembre. Entonces, ¿qué pasaba? Durante cáncer de mama, el mes de octubre, pues nuestros hospitales civiles estaban repletos. ¿Qué hacemos? Tratar de quitarles un poquito esta carga para pasarlos, porque son consultorios privados los que los están atendiendo. Son médicos egresados, especialistas en lo privado, y a partir de ahí les decimos, si necesitas, a unos nada más les enseñamos, tú no corres ningún riesgo, hay de todo, ¿no? Está desde la niña que tiene muchas dudas hasta la señora, persona mayor que sí tiene algún padecimiento ya que necesita un tratamiento urgente. Entonces, primero empezamos con 1000 consultas, ahorita se sumaron más egresados, se sumaron a esta campaña, van 2500 consultas. Seguimos abiertos, estamos en un sitio web y no sé si me dan la oportunidad de decirlo, por favor, sí, es tocate.udg.mx. En este sitio se pueden registrar, es muy sencillo el registro, les da un historial clínico que lo llenan y van a su consulta con el médico especialista. Y a partir de ahí los derivamos a los hospitales civiles si es necesario. Y doctor Barragán, ahí llega, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuántas atenciones están brindando? ¿Para todas hay medicamento? ¿Para todas hay atención? ¿Cómo está el hospital? Bueno, desde el punto de vista quirúrgico, nosotros la verdad no tenemos la limitante de poder operar a todas las pacientes que estén en una etapa que así se considere. Se pueden operar sin ningún problema, se puede hacer la técnica de ganglio centinela también y se puede quitar. Sin embargo, cuando tenemos que dar manejo con medicamentos, pues la verdad es que sí lo tenemos que referir con el doctor Vázquez y bueno, ellos son los que se encargan ya del manejo de todos los medicamentos y pues enfrentan la situación de dar el suministro de los medicamentos. A ver, nosotros estamos ahorita en todo el mes, lo que dice el doctor Barragán, todo el mes en consultas, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Están llegando los pacientes al área de consulta de primera vez, de ahí les hacen primeramente un interrogatorio para ver exactamente pues sus factores de riesgo, todo lo que se necesite en una historia clínica. Posteriormente ya pasan ya sea al servicio del doctor Barragán o al servicio de nosotros, que es oncología, y ahí las revisamos nuevamente. Si es una paciente que no tiene ninguna indicación para estudio en ese momento, se le explica que no la necesita, lo que sea necesario. Y si necesita el estudio, le hacemos una solicitud, la mandamos a rayos X, le hacen una cita para que no se junten, porque anteriormente era así como que todo el día, el fin de semana hay 80 mamografías, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues tronaba el aparato, o sea, porque no daba. Y aparte era estar uno tras otro y pues ni era cómodo para la paciente. Entonces ahorita se les da una cita, acuden a su cita, se les hace el estudio y posteriormente recogen sus estudios y ya pasan con nosotros a la consulta para valorar a la paciente que ya se revisó todos sus antecedentes, su estudio. Y ya si necesita un tratamiento quirúrgico, ya sea en el departamento de clínica de mama o nosotros, se lo realizamos. Y como dice el doctor Barragán, ya lo que es médicamente pasa con el doctor y ya él se encarga de eso. Es muy importante decirles, vamos a estar todo el mes de 7 de la mañana a 1 de la tarde en los 2 hospitales civiles. Pero que lo recuerden que, pues no nomás octubre, ¿verdad? Todo también en noviembre, diciembre, entonces, enero del 2022. Ahorita estamos diciéndoles vayan de 7 a 1 y todo, pero saben que los hospitales civiles están abiertos todo el año. Entonces pueden ir cualquier otro día, o sea, si ya se acabó el 30 de octubre, no, pueden ir el 2 de noviembre, no, pero todos los demás días para que realmente sigan con esto, ¿no? Porque aparte
todo este proceso no se acaba en octubre. Quizás le van a tener el estudio el 28 de octubre y entonces van a acudir con nosotros en noviembre o en diciembre. O sea, esto va a seguir, ¿no? Todo el año. De hecho, déjeme continuar con el tema de los medicamentos. Cuestan 50,000 pesos cada una de estas vacunas que se tienen que poner mínimo 9 meses cada 21 días, doctor. El costo público sí. Esto es un gasto de bolsillo importante, también por eso platicábamos de que en la etapa temprana, si solo se requiere cirugía y no requerimos medicamentos, también es menos gasto de bolsillo para los pacientes, hablemos de traslados, etcétera, para las instituciones también. Entonces creo que es algo que le conviene tanto a la sociedad como a los gobiernos, al final del día, ¿no? Como un conjunto de población que somos, ¿no? Y sí, es estos costos, la terapia hormonal, por ejemplo, que son pastillas, hay tratamientos ya ahorita en la actualidad que el tratamiento mensual son de 80 o 100 pesos, que no es muy caro, y hay pacientes que solamente requieren terapia hormonal, cabe mencionarlo. De la quimioterapia también no es tan costosa. Ahora con lo del tema del desabasto sí que se dispararon los precios, a veces no había a ningún costo, ni barato ni caro. En la actualidad, bueno, eso ya se ha ido mitigando un poco. Y bueno, los hospitales civiles han hecho un gran esfuerzo, sí hemos tenido dificultades, pero se ha hecho un esfuerzo organizado desde la consulta externa, desde la clínica de mama de oncología, con la farmacia del hospital, con los auxiliares de servicios paramédicos, con adquisiciones, con la dirección, para estar constantemente en esa puja por los medicamentos y tenerlos disponibles. Y que eso se ha mitigado en gran parte de ese esfuerzo y al apoyo de las asociaciones que nos han se han con los acercado, donativos, ¿no? Que se han estado comprando y se les entrega a ustedes y ustedes las aplican. Así es. ¿No? ¿Qué porcentaje de abasto de medicamentos tienen? Bueno, en la actualidad yo diría que estamos arriba de un 90%. Son cosas muy específicas las que puede haber, así es. Sí hubo unos meses más álgidos previamente, pero sí creo que ahorita en la mayoría de los casos podemos otorgarlo y estamos trabajando constantemente para que ese porcentaje sea porque hay asociaciones que dicen que participan con el 30% del suministro de medicamentos. Que también cabe mencionar que son por tiempos. Hay temporadas que hay más acceso a algunos, que hay porque se están importanndo. Entonces se terminan y ya es más difícil. Pero si hay una racha donde sí hay, es más fácil. Pero ahorita con la falta de planeación, ustedes saben que, ¿sí es real que falta medicamento, doctora Cristina, de manera breve, que nos vamos a la pausa? ¿Sí falta medicamento? Pues en algunos sí. Hay ciertos medicamentos que sí es real, o sea, que ni siquiera hay. O sea, por más que una asociación tenga los recursos... Exacto, así es. Hay que esperar a que llegue. Exacto. Del extranjero. Exacto. Sí. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos. Hay mucho que hablar, sobre todo la prevención, que es un tema muy importante. Volvemos. Bueno, estamos platicando del cáncer de mama, lucha y esperanza. Y en Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco da cifras muy interesantes porque todas las semanas mueren en el estado 10 mujeres. Y hay más cifras que nos tienen que alertar, mujeres y hombres, a toda la sociedad. ¿Cómo estamos hablando de cifras? En promedio, Jalisco, por ejemplo, está sobre la media nacional de incidencia de cáncer de mama. ¿Es porque tenemos mayor actividad de detección o es porque la zona metropolitana nos da condiciones para tener mayor cáncer de mama? Pues lo que pasa es que también hay que considerar que Guadalajara es un centro de referencia del occidente del país. Entonces, si vemos los números del año pasado, se tuvieron 583 casos. Y nuevos casos, ¿no? Nuevos casos. Y la Secretaría de Salud reportó en la semana 35 del 2021 ya 834 casos. O sea, el año pasado la gente no salió, no se atendió, no buscó ningún tipo de atención. Entonces, por eso es que ahora estamos viendo... Lina, ¿no? Así es, por eso tenemos esos números tan altos. La pandemia vino a retrasar todo. Todo, no nada más. ¿Pero esto también? También, sí. Porque además acondicionaron los hospitales para atender COVID y dejaron de atender otras enfermedades, ¿esto es cierto? Con la reconversión, muchos hospitales en todo el país dejaron de recibir pacientes que tenían apendicitis, que tenían colecistitis, problemas de vesícula, todo. Entonces, pues ahora, hospitales que siguieron trabajando a la par. Ahora, no solamente están preocupados por el tema del cáncer de mama, sino que cuando viene cáncer de mama, me decía doctor Barragán, hay cáncer de ovario, por ejemplo. Esto es uno de los factores de riesgo muy importantes. Si hay un familiar que tuvo cáncer de ovario,
Entonces toda la familia se tiene que checar cáncer de ovario y también se tiene que checar cáncer de mama. Si tuvo un familiar cáncer de mama, pues entonces tiene que checar cáncer de mama y cáncer de ovario. Y ahí entran los factores genéticos. Quien tuvo un familiar con cáncer de mama debe de tener una vigilancia específica. Y ahí en donde nos apoya dentro del equipo radiología. Se debe de empezar el tamizaje, la sospecha de mamografía 10 años antes del diagnóstico del que tuvo el cáncer de mama. Entonces, si alguien tuvo un cáncer de mama del familiar a los 42 años, la mamá, las hijas desde los 32 años deben de estar ya con vigilancia. Existe también algo que, bueno, pues ya es lo ideal, sería buscar hacer pruebas genéticas. Se tiene un convenio con la Facultad de Medicina donde ya se están haciendo este tipo de pruebas, de tamizajes ya genéticos, para tratar de buscar el riesgo específico en base a los genes. Entonces, pacientes bien seleccionados se pueden mandar al centro de la Facultad de Medicina y ellos pueden hacer ya algo que se llama consejería genética. Y ahí es aprovechar y decir, no todas las pacientes son candidatas a quitarse los 2 pechos y los ovarios. Tuvimos la situación de que un artista se quita los 2 ovarios y las glándulas mamarias y todas las mujeres se querían hacer eso. Entonces, sí está pasando, eso es real. Eso es, no se debe de hacer. Se debe de hacer únicamente cuando fue vista por un genetista y se encontraron determinadas alteraciones genéticas para hacer este tipo de cirugía. De otro modo, no. Entonces, hay que buscar los factores de riesgo específicos. Y somos muy radicales porque luego tampoco queremos hacernos la mamografía. ¿Y la mamografía es algo rápido? ¿Cuánto tiempo duran? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las indicaciones para que la gente vaya y se haga una mamografía? Sí, claro, Trini. Mira, la mamografía está indicada para la población en general, arriba de los 40 años, mujeres, para acudir cada año. Cada año a su mamografía. Generalmente la mamografía se le hace ahí mismo el ultrasonido en el 98% de las pacientes. Realmente hay una que otra paciente que no se hace el ultrasonido porque son estudios complementarios. Ahí en el hospital hacemos los 2 estudios juntos. Eso aumenta la sensibilidad para la detección de manera importante. Y realmente hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos de que la gente no se quiere hacer sus mamografías porque duele mucho. Eso también ya es un mito. O sea, los equipos nuevos son equipos que han cambiado mucho, entonces la compresión realmente es la necesaria, o sea, no es eso que duela mucho. O que llegue a lastimar, ¿no? Exacto, claro que no, a lo mejor es algo un poquito molesto, pero realmente los equipos tienen un sensor específico que nos dice hasta ahí es esa compresión necesaria y ahí la dejamos. También la parte del compresor, el plástico ya es un plástico especial mucho más flexible, entonces realmente el dolor por la mamografía, pues no, o sea, ya no se da como antes. Hay otros mitos, ¿no? Que se da cáncer de tiroides y por eso no me hago la mamografía, porque la radiación es muy cerca y eso también es un mito. O sea, realmente ya se han hecho estudios avalados con muchísima población y realmente no aumenta el riesgo de cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí, digo, en este punto, qué bueno que nos da la oportunidad de aclararla para que la gente no tenga miedo de realizarse los estudios. O sea, realmente el beneficio de llegar a encontrar lesiones en estadios muy tempranos de milímetros, la paciente puede llegar prácticamente a curarse, ¿no? Entonces, y eso depende de que se hagan estudios a tiempo y a partir de los 40 años. Y no pasa nada si quieren ser mamás. No, para exacto, nada. O sea, exacto. Siguen su vida normal, o sea, regresan a su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Aparte recuerden que la molestia puede ser mínima, pero va a salvarle la vida. Entonces, es valorar, ¿no? O sea, me molesta un poquito, pero con eso probablemente si yo tengo una lesión, con eso ya voy a salvar mi vida, ¿no? Eso es muy importante. Sin duda. ¿Qué hacer para todas las personas que están batallando porque no tienen la atención necesaria? Por lo que decían en algún momento, no hay este servicio en todo lo largo y ancho del estado. Ahorita nosotros estamos trabajando ya al 100% en los hospitales civiles. De hecho, durante la pandemia, el servicio de oncología del Fray Antonio Alcalde, donde está el doctor, no se cerró.
ellos siguieron igual. Nosotros estamos trabajando ya los 2 hospitales. ¿En dónde se encuentran? ¿Pueden invitar a la gente a que vaya a hacer sus estudios? El Fray Antonio Alcalde es el que está por la calle Coronel Calderón, 777, que es como casi esquina con hospital. Y nosotros estamos en Salvador Quevedo y Subieta, que es por donde está pegadito a la calzada, ¿no? Es el Civil Nuevo. Entonces, son los 2 hospitales, los 2 estamos abiertos, pues todo, o sea, en forma normal ya estamos trabajando. ¿Cita estamos previa? operando y todo. No, ahorita están llegando. ¿Y cómo van llegando, van mes, atendiendo? De 7 a 1, pero diario estamos con horarios de mañana, tarde, pueden ir, tener su consulta y de ahí es derivada con nosotros. Por último, invitar a que visiten la página Tócate. Claro que sí, tócate.odg.mx, ahí tenemos también citas disponibles desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, todo el mes de octubre, por especialistas, y de ahí les derivamos todo el resto del procedimiento. También decir que es una tarea y labor de todos, a los papás, a los hijos, a las hermanas, las tías, los primos. Si hay alguien que le dice, tengo un dolorcito, acompáñenlo, porque es un proceso muy difícil y a lo mejor ese proceso es lo que le está limitando a ir a una consulta. Doctor, ¿cuántas mujeres que padecen cáncer mueren y cuántas logran salir adelante? De un porcentaje. Bueno, eso depende de la etapa, como ya se mencionó. En la etapa 1 la tasa de éxito es más del 90%. Realmente eso depende, como digo, de la etapa, pero sí yo creo que más del 70% de las pacientes pueden tener una muy buena expectativa de vida. Ahí está. La invitación es, la que le hacemos a todos y a todas, es precisamente, número 1, autoexplorarse. ¿Alguien me puede decir cómo lo podemos hacer de manera rápida en casa? Bueno, se pueden ver primero al espejo, para ver cómo está la coloración de la piel, si no tiene alguna alteración, primero a la vista, ¿no? Posteriormente los cuadrantes, la mano izquierda para la mama derecha, con la mano de ese mismo lado hacia arriba, todos los cuadrantes se tocan, se van conociendo su mama, porque ya posteriormente van a ver, hay una irregularidad en esta zona y entonces digo, bueno, esto ya no es normal, ya no estaba así. Un pequeño, oprimir un poquito el pezón para ver si no hay secreción por ahí, las características de la secreción, y después la axila para ver si no hay ningún nódulo en esa zona. De preferencia que se haga después de su menstruación, 7 días después o a la mitad de su ciclo menstrual, para que no esté la mama pues tan congestionada cuando se haga la exploración. Y las que no están menstruando, pues una vez al mes, puede ser en la regadera para que con el jabón puedan hacerlo mejor, o acostadas en su cama, alguna crema, o simplemente es conocerse, hacerse responsable de tu propio cuerpo, y así es como van a haber alteraciones y van a acudir a consulta. En tócate.odg.mx tenemos el paso a paso de cómo hacer la autoexploración. Muy bien. Doctora Dina Montserrat, muchísimas gracias. Eduardo Barragán, muchísimas gracias. Doctora Cristina Cerda de la Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Aida Araceli.